Hola a todos, el día de hoy les traigo una plantilla de facturación. En esta plantilla tenemos un menú principal que consta de cuatro partes: la facturación, movimientos de inventario, tablas a llenar y reportes. Vamos a ver primero las tablas a llenar. Dentro de las tablas a llenar tenemos productos, clientes y proveedores. Vamos a ver nuestra tabla de productos. En esta tabla de productos tú solo tienes que colocar una sola vez el producto. Aquí te vas a topar con estos cuadritos que están en morado, que es la información que tú tienes que llenar. Aquí te lo explico en las notitas que encuentras al lado de cada hoja. Por ejemplo, tenemos códigos. Si en pluma tenemos el proveedor, que ya lo vamos a ver donde lo llenamos en una tabla de proveedor. Tenemos aquí estos tres que se calculan dependiendo de las entradas y salidas de mercadería. Tenemos el precio de la compra, a cómo estás comprando ese producto, el total de compras, ¿sí? Este total de compras depende mucho de la salida, ya te voy a explicar por qué. La rentabilidad, cuánto tú, si es verdad que compraste ese producto en $1, cuánto quieres ganar. Ah, quiero ganar el 5% de ese producto, por lo tanto, este producto lo voy a vender en $1.05. El total de las ventas, ¿sí? En la parte de acá. La ganancia, cuánto va a ser, es la resta, ¿sí? Me estoy ganando pues 0.65, total de ventas menos compra. También acá tengo la ganancia por cada unidad, por cada pluma me estoy ganando 0.05 centavos. ¿Y cuánto yo aspiro a ganar? Bueno, yo tengo 50 plumas, yo por lo menos este mes quiero vender 26 plumas, quiere decir que quiero tener una ganancia de $27.30. Esa es mi aspiración. Aquí pues en el saldo de producto recuerda que es la entrada menos la salida, ¿sí? Esto es lo que va a ir aumentando a medida de que vamos nosotros vendiendo. Esto de aquí va a ir variando, ¿sí? Es importante que recuerdes que esto solamente tiene que haber una fila por cada producto. Listo. Si tenemos los clientes, simplemente cédula, nombre, dirección, teléfono. También tenemos el proveedor. Proveedor, solamente el nombre del proveedor, nada más, no necesitamos más. Si nos vamos de nuevo al menú, ya tenemos estas tablas llenas. Ahora nos vamos al tema de la facturación. ¿Qué hay en la facturación? En la facturación yo lo que hago es esta plantilla de factura y tengo estos dos botones. ¿Qué hacen estos botones? Si yo pongo nueva factura, lo único que hacen estos botones es blanquear la facturación. Aquí lo que tú puedes hacer es poner una fecha, la fecha que tú deseas la factura, y aquí pues un número de una factura cualquiera. Pongamos que es el 85. Aquí, si te fijas, si yo ya ingresé un cliente, lo que hago es poner simplemente su identificación, le doy Enter y ya tengo, me sale automáticamente el cliente, la dirección y el teléfono. Como ya llené los productos, fíjate que yo tengo 100, la pluma, tengo 200, ¿sí ves? Ya puedo ir llenando la plantilla, ¿sí? Ahora, antes de hacer la venta, obviamente yo tengo que haber ingresado o registrado mis movimientos o mi inventario. Entonces, en entrada, yo aquí voy a colocar, cada vez que ingrese mercadería al almacén, yo voy a colocar, bueno, el código 100, que es las plumas. Tengo 50 ahorita, tengo 30 compases, tengo 20 lápices y tengo 20 borradores. Eso es lo que me indica esta parte de aquí. En cuanto a las salidas, en las salidas yo no topo absolutamente nada. Estas salidas se van a llenar automáticamente con una macro, ¿sí? Entonces aquí no topo absolutamente nada. Ahora, como estoy actuando una macro, está actuando aquí, yo no puedo proteger esta hoja porque si no la macro no me funciona. Entonces, aquí en la notita, si es que en un caso por error borraras esta fórmula, aquí te dejo la fórmula para que la copies aquí y la arrastres y se pegue automáticamente, ¿sí? Listo. Si me voy entonces a la factura y ya comienzo a llenar mis datos, fíjate que aquí pues pongo que quiero 5 plumas. Recordemos que ya en los productos ya puse los precios, todo esto lo calcula automáticamente.
¿sí? Si esta es mi factura, en el momento que yo doy guardar factura, se me va a guardar una copia de la factura 85 aquí en la carpeta historial. Cada vez que yo hago una factura, se guarda aquí, ¿sí? Y automáticamente la macro, aparte de que guarda aquí en historial de factura una copia de esta factura, lo que hace es aquí actualizar las salidas. Y estas salidas, cuando las actualiza, automáticamente se ven reflejadas aquí y comienzan a hacer los cálculos acá, ¿no? Al resto de celdas. Ahora, si ha empezado el mes y tú quieres esta hoja, pues recién usarla para el mes de enero y en el historial de facturación hay facturas pasadas, yo puedo darle clic aquí, eliminar todo esto, fíjate, le voy a eliminar, regreso a mi factura, ya la tengo listecita y comienzo a guardar factura. Aquí automáticamente, fíjate, ya me cogió la factura. Ya mira que tengo 100 plumas 5, 200 compases 2. Aquí en salidas ya tengo, ¿sí? Plumas 5, compás 2, ¿sí? Y esto de aquí se está actualizando constantemente acá. ¿Sí? 18, 11, ¿por qué? Porque ya en las salidas ya tuve yo algunas salidas. Ahora tú me puedes decir, sí, pero es que yo recién estoy comenzando el mes. Y la verdad es que no quiero tener ninguna salida porque recién estoy comenzando mi mes. Entonces aquí lo que tú vas a hacer, aparte de grabar la hoja con otro nombre, obviamente, para que no pierdas la otra información, tú lo que puedes hacer aquí es simplemente sombreas y das delete. ¿Por qué hago esto? Para que no pierdas la fórmula que te digo que está en productos porque no puedo proteger la hoja ya que se está calculando automáticamente. Yo puedo hacer aquí delete, ¿sí? Y ya solamente tengo entradas. Si yo me voy acá a productos, fíjate, borré las salidas, ¿sí? Ahora voy a borrar nuevamente esto que está aquí y hagamos de cuenta que es la primera factura que voy a hacer del mes del 3 de enero, y fíjate, ya está hecha, pongo guardar factura, mira que ya me guardo la factura, mis salidas 5 y 2 y mis productos, la salida 5 y 2, ¿sí ves? Tenemos algunos reportes, por ejemplo, gráfico de salidas. Recuerda que cada vez que yo hago un movimiento, tú tienes que darle clic derecho a la tabla aquí adentro y poner actualizar. Este reporte, ¿sí? Tiene un filtro. Por ejemplo, yo quiero ver cómo va el tema de las plumas. Escojo plumas, pongo aceptar y fíjate, ¿no? Entonces aquí tengo el historial de cómo va evolucionando mis ventas de la pluma. Entonces yo vendí 5 por aquí, luego vendí 3 y luego volví a vender más, ¿no? Y así, ¿no? Va calculando, va graficando, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos a menú, acá tenemos, por ejemplo, venta del producto. Aquí tenemos vuelta un gráfico circular, ¿sí? Donde estoy poniendo estoy graficando el total de ventas de los productos, ¿sí? 46% de compases. Todo esto tú tienes que darle clic aquí, clic derecho, y acuérdate a actualizar para que el gráfico se actualice. En los gráficos no se actualizan solos, las tablas no se actualizan solas. Tienes que dar clic derecho, a actualizar. Recuerda eso. Y ahí se te va a actualizar las ventas aquí en el gráfico, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos eso. Tenemos también la hoja o el reporte de vendidos versus presupuestado. Aquí voy a dar clic derecho a actualizar, recuerda, ¿sí? Entonces aquí tengo lo que está en azul es lo que yo presupuesté vender, ¿sí? Está en dólares, ¿sí? Y aquí lo que está en naranja es lo que he vendido. Toda esta información está cogiendo de la tabla de productos, ¿sí? Y puedes aquí a tu conveniencia eh, ir armando el reporte como más te guste.